Entonces hoy vamos a discutir los abstracts que vamos a hablar hoy en la tarde del Best of ASCO del 2019, y lo cual es un resumen de las presentaciones más importantes en el ASCO, en el meeting de ASCO que fue en Chicago en mayo del 2019. Yo me voy a enfocar en tópicos de mieloma múltiple. Voy a discutir dos tópicos están en el espectro opuesto de la enfermedad. Uno de ellos en una parte que es el mieloma múltiple asintomático, o en inglés lo llamamos smoldering multiple myeloma, y al otro lado voy a hablar de mieloma múltiple que es refractario o que ha sido recurrente después de una o más terapias. Y también voy a terminar con terapias emergentes para este grupo, estos pacientes que tienen mieloma múltiple que ha vuelto después de múltiples terapias. El primer estudio que vamos a discutir es un estudio de fase 3 randomizado que fue presentado por el Dr. Sagar Loniel de la Universidad del Centro de Cáncer de Emory, la Universidad de Emory, perdón, en Atlanta. Y es un estudio de un grupo muy grande de oncología de acá de Estados Unidos que se llama ECOG-ACRIN, donde hicieron una randomización en pacientes que tienen este mieloma múltiple asintomático. Los randomizaron entre un medicamento que usamos en mieloma múltiple que se llama lenalidomida versus observación, o sea, sí, no fue placebo, sino observación. Entonces, nosotros sabemos por datos retrospectivos de instituciones bastante grandes, sobre todo de la Clínica Mayo, que estos pacientes con mieloma múltiple asintomático o smoldering multiple myeloma tienen diferentes categorías. Hay unos que son de riesgo bajo y hay otros que son de riesgo alto. Y estos pacientes de riesgo alto pueden volverse de un mieloma asintomático a un mieloma sintomático, a un mieloma múltiple sintomático en 2 o 3 años. Digo sintomático en el sentido de que pacientes pueden presentarse con fracturas de huesos largos o de la espina dorsal, o falla renal aguda necesitando diálisis, o niveles de calcio muy elevados en la sangre, o con anemias muy severas. Por ende, hay un sector o un grupo de estos pacientes con mieloma múltiple asintomático que están en alto riesgo y que eventualmente pudiésemos pensar o hacer la pregunta de si este grupo de pacientes se beneficiaría de intervenciones tempranas. Entonces, lo que encontramos en este estudio clínico fue que los pacientes que estaban en tratamiento con lenalidomida versus los que estaban en observación duraron mucho más tiempo con la enfermedad en control, y duraron mucho más tiempo de pasar de un estado de mieloma múltiple asintomático a un estado de mieloma múltiple sintomático. Claro está, no hubo diferencias en la supervivencia de ninguno de los grupos. Y también, claro está, que sí hay unos efectos secundarios relacionados con la lenalidomida versus los pacientes que no estaban que no estaban con ninguna intervención. Esto ya ha sido demostrado antes por el grupo español también de la doctora Mateos y sus colaboradores, y vamos a ver, este beneficio se vio más en los pacientes con mieloma múltiple asintomático del grupo de riesgo más alto. No está aprobado por la FDA, y vamos a ver cómo la comunidad de mieloma múltiple va a avanzar con este importante estudio clínico, y vamos a ver si se va a implementar en la comunidad el tratamiento, o por lo menos ofrecer a los pacientes de alto riesgo este tipo de intervención. Pasando a los pacientes con mieloma múltiple que ha vuelto después de tratamiento o que han hecho progresión, dos estudios clínicos importantes fueron presentados en ASCO en el 2019. Uno que es de un medicamento que nosotros estamos usando mucho en esta población, que se llama daratumumab, y es un anticuerpo monoclonal contra una proteína en la célula del mieloma múltiple que se llama CD38. Este ha sido aprobado con múltiples combinaciones, pero siempre lo damos por vía, valga la redundancia, intravenosa. La innovación de este estudio clínico es que ahora el daratumumab viene presentado por vía subcutánea, por medio de una
tecnología que permite dar un volumen aumentado o un volumen mayor del medicamento y llegar o adquirir niveles adecuados en la sangre y por ende ser efectivo para el control de la enfermedad del mieloma múltiple. Entonces fue un estudio de fase 3 randomizado de la doctora María Mateos de España y sus colegas, fue global. Múltiples países y múltiples pacientes de diferentes países participaron en el estudio clínico y simplemente randomizaron pacientes con mieloma múltiple que habían progresado a uno o más tratamientos. En este fue 2 o más tratamientos a daratumumab como agente único por la vena o intravenoso versus daratumumab como agente único pero subcutáneo. El objetivo primordial o principal del estudio clínico era ver cómo era la respuesta del mieloma múltiple entre estas dos presentaciones y también medir la farmacokinética de los dos o la distribución del anticuerpo en el cuerpo, la distribución del anticuerpo en los pacientes si lo dábamos por la vía IV o intravenosa versus subcutánea. Y también habían otros objetivos secundarios que eran ver por cuánto tiempo la enfermedad estaba controlada y también ver el infusion reaction rate, que es la rata de reacciones por infusión, que es un problema grande con daratumumab al principio, en el primer ciclo de este tratamiento en estos pacientes. Lo que encontramos es que los dos grupos tuvieron las mismas respuestas de la enfermedad y también que el medicamento se distribuyó de igual forma en ambos grupos de pacientes. Muy importante que los pacientes, el tiempo que gastaron en administrar el medicamento a los pacientes, el daratumumab subcutáneo fue solamente de 5 minutos versus de 6 horas o más en el daratumumab intravenoso. También las infusion related rates o las reacciones por infusión fueron más elevadas con daratumumab intravenoso que con daratumumab subcutáneo. Por ende, y los efectos secundarios fueron muy comparables entre los dos grupos. Por ende, yo creo que este tipo de daratumumab no va a tomar mucho tiempo en que lo aprueben, esta forma de dar el medicamento, y puede ser una muy buena opción para los pacientes que quieren tener un medicamento efectivo, pero un poco más rápido. Pasando a otro estudio de fase 3 que voy a discutir es un nuevo integrante a todo este arsenal de medicamentos efectivos y que tenemos para mieloma múltiple en pacientes con enfermedad progresiva, que se llama isatuximab, que es un nuevo anticuerpo monoclonal contra CD38, pero se une a un epítope o una porción diferente de la proteína CD38 en las células de mieloma múltiple. Esto fue presentado por el Dr. Paul Richardson de Dana-Farber Cancer Center, pero también fue un estudio global. Fue un fase 3 randomizado entre una terapia doble, un doblete que llamamos, con pomalidomida y dexametasona versus el isatuximab, o le voy a decir ISA de ahora en adelante, ISA más pomalidomida y dexametasona. Entonces, esos 3 medicamentos versus esos 2 medicamentos ya aprobados para esos pacientes. Los grupos estaban bien balanceados desde el principio y lo que encontramos es que, lo cual era la meta primordial del estudio, es que los pacientes con isatuximab o ISA con pomalidomida y dexametasona versus pomalidomida y dexametasona tuvieron una mayor efectividad en el control de la enfermedad, con una enfermedad en remisión por un tiempo más prolongado, y también que los pacientes, de una manera muy importante, los pacientes que recibieron el anticuerpo monoclonal tuvieron una mayor resolución de problemas con los riñones, de disfunción renal. Este es el primer estudio randomizado de un anticuerpo monoclonal versus una pomalida y dexametasona en este campo, y creo que es un avance muy positivo en el campo de mieloma múltiple refractario y que ha progresado después de múltiples terapias para este específico grupo de terapias inmunológicas.
Por último, no tenemos que descuidar que tanto como en linfomas y en leucemias agudas, también las terapias celulares basadas en células T del sistema inmunológico están llegando a mieloma múltiple. Uno de ellos voy a discutir bien rápido, es un estudio clínico de CAR T cells o células CAR T contra una proteína que se llama BCMA, que está localizada en todas las células de mieloma múltiple, y fue ya presentado y publicado en el New England Journal of Medicine, y fue un estudio 1, pero tiene efectos muy prometedores y en este momento siendo expandido. Sin embargo, lo que se presentó en ASCO 2019 fue otro tipo de activar esas células T en contra de las células de mieloma múltiple por medio de unos anticuerpos que se llaman anticuerpos biespecíficos o BiTE antibodies, lo cual el mecanismo de acción es un anticuerpo que en un lado activa o atrae el CD3, que es un marcador de las células citotóxicas T, y por otro lado activa o atrae el marcador, la proteína BCMA o BCMA, que está en las células plasmáticas o en las células del mieloma múltiple, las une y así la célula T va a matar o a eliminar la célula del mieloma múltiple. Este es un anticuerpo que se llama AMG 420 o AMG 420, fue presentado por el doctor Max Taub de Alemania y es un update de lo que se presentó en ASH 2018. Lo que encontraron en 42 pacientes que tienen mieloma múltiple que ha progresado a múltiples líneas de tratamiento es que en este estudio clínico fase 1 se pudo administrar el medicamento de una manera segura, pero tenemos que tener precaución porque tiene unos efectos secundarios que todavía estamos discutiendo, todavía estamos explorando, pero se puede de una manera segura y es bastante eficaz en cierto número de pacientes con una rata de respuestas de 70% o más. Pero otra vez esto da para encontrar la dosis adecuada y seguir avanzar con este tipo de tratamientos en estudios de fase 2 o posiblemente fase 3.